Hola a todas y a todos. Esta es la clase de vectores aleatorios. De la materia de probabilidad y estadística para matemática y probabilidad para LSD del segundo cuatrimestre de 2023. Bueno, entonces, ¿qué es un vector aleatorio? Es ni más ni menos que juntar dos variables aleatorias. Si yo tengo dos variables aleatorias y las juntamos, bueno, ciertamente esto nos da ahora una función de omega en R2 y vamos a llamarlo vector aleatorio. ¿Por qué nos dedicamos a hacer esto? Aleatorio. Porque uno podría decir, bueno, ya hicimos el estudio de variables aleatorias, pero hay un montón de situaciones en las cuales estudiar a las variables aleatorias por separado no alcanzan. Por ejemplo, si tenemos X, que es un uniforme en 0, 1, y Y, que es un uniforme en 0, 1, uno se puede imaginar que cuando las mira conjuntamente, después lo vamos a ver más riguroso esto, pero bueno, X es un número uniforme entre 0 y 1, Y es un número uniforme entre 0 y 1, y si estas dos variables son independientes, lo que vamos a ver es que lo que obtenemos es un punto cuando las juntamos en R2, cuyas coordenadas son un número entre 0 y 1 independiente y que por lo tanto es de imaginarse que podrían ser cualquier punto del cuadrado 0,1 por 0,1. Pero si en vez de tomarlas independientes, esta sería la situación A, situación B, vamos a tomar de vuelta X uniforme 0,1, Y uniforme 0,1, pero ahora vamos a hacer que Y sea exactamente igual a X. Así que esto lo podemos hacer. Si tenemos una variable aleatoria uniforme 0,1, definimos Y como exactamente lo mismo que X. Y ahora, fíjense, lo que pasa es que X va a ser un número entre 0 y 1, pero Y tiene que ser igual a X. Así que ahora este vector va a ser un vector que va a estar en esta línea. No va a ser cualquier punto del cuadrado, sino solo esta línea que está acá. Así que, bueno, parece que cuando tratamos con variables aleatorias por separado, también hay algo para decir de cómo se comportan conjuntamente, y por eso nos va a interesar estudiar los vectores aleatorios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la función de distribución acumulada conjunta ahora. Entonces tenemos X e Y, que son variables aleatorias. Vamos a usar esta notación fxy, que es una cosa que va de R2, porque cada coordenada va a parar a R, y nos va a dar una probabilidad, así que va a parar ahora desde 0, 1, y fxy en un x chiquita y chiquita nos va a dar la probabilidad de que x sea menor o igual que x chiquita y que y sea menor o igual que y chiquita. Una observación, bueno, nosotros en general voy a escribir casi todo para dos variables, pero se puede extender para n. O sea, si tenemos en vez de... Voy a poner acá en general. Si tenemos n variables aleatorias, bueno, x1, xn va a ser un vector aleatorio que va a mandar a cada omeguita a un punto de Rn, y vamos a poder definir la conjunta de las n variables en un x chiquita xn, y va a ser la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x1 hasta xn menor o igual que x, esta es una x grande, x grande menor o igual que xn, y desde ya es una función que va de Rn en el 0, 1, y nos da la probabilidad conjunta de todas. Entonces, hay algunas cuestiones sutiles respecto de los vectores. Lo primero que se puede preguntar es si es cierto, si sigue siendo cierto que las funciones de distribución acumulada caracterizan la distribución,
o primero uno podría preguntarse qué es la distribución de un vector aleatorio. Entonces, hay unas cuestiones ahí sutiles que les decía, pero que no nos vamos a meter mucho en eso, pero les voy a dejar aclarado, simplemente para no hacerme el sota. Entonces, vamos a definir la distribución de un vector aleatorio de la misma forma que lo hicimos en R. ¿Qué es eso? Vamos a hacer, si yo tengo x, y variables aleatorias, vamos a definir pxi, que te acuerdan que como decíamos, es la probabilidad que va a inducir el vector xi en R2. Entonces vamos a agarrar un boreliano de R2, ahora de R2, bueno, sí, obviamente si es Rn, Rn, y pxi en un A va a ser la probabilidad de que el vector xi esté en A. O sea, piensen ahora esto, ¿no? Si cada variable, si x va a parar a R y va a parar a R, xi va a parar a R2, y uno puede agarrar un conjunto A y preguntarse por la probabilidad de caer ahí. Entonces, acá ya hay una primera pregunta que uno puede hacerse, que primero, ¿será cierto que yo puedo calcular todas estas probabilidades? Porque en principio nosotros sabemos que podemos calcular la preimagen de un boreliano para X y un boreliano para Y. Y ahora estoy poniendo un boreliano para R2. Y la respuesta es que sí, pero no lo voy a demostrar. Entonces, teorema es que si tenemos, vamos a meter todo junto, esto es todo lo que voy a meter bajo la alfombra. Si yo tengo dos variables aleatorias, entonces, variables aleatorias significa que cada una va de omega en R, y omega fp es un espacio de probabilidad, ¿no? Bueno, se me acabó, voy a tener que pasar. Entonces el teorema dice lo siguiente: tenemos las variables aleatorias, y ahora yo me pregunto, o sea, si tenemos x e y son variables aleatorias, y yo me pregunto por el conjunto de los omeguitas, tales que x de omeguita, y de omeguita está en A, con un boreliano de R2, esto está en F. ¿Está bien? Para todo A, boreliano de R2, esto está en F, y más aún, es que fxi caracteriza, bueno, definimos, perdón, entonces definimos pxi de A, como dijimos recién, que es la probabilidad de que el vector xi esté en A, y entonces el punto 2 es que fxi caracteriza a p de xi. Caracteriza, lo pueden pensar como que determina. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo f xi es igual a otra zw, esto implica que pxi es igual a p zw. O sea, si yo conozco la función de distribución acumulada de un vector aleatorio, eso me determina la probabilidad que induce, o por lo tanto la probabilidad de que caiga en cualquier conjunto. Esto no es algo trivial, es una cosa que lleva cierto trabajo, pero vamos a saltearlo. O sea, esto sin demostración. Entonces lo siguiente que uno puede ver es propiedades similares de la función de distribución al igual que en R, y las propiedades son las siguientes, que las pueden chequear ustedes. O sea, la demostración es ejercicio, no son difíciles. Entonces lo primero es que si pensamos, acuérdense que f de xi es una función de distribución, entonces podemos siempre fijar una variable y pensarla como función de la otra, y en esos casos uno se puede imaginar que lo que volvemos a tener es
es una especie de función de distribución de la otra variable. Entonces, si mandamos x en f de xy, esto es decir, x está fijo, y está fijo y la pienso como función de x, y también al revés. Si fijo x y la pienso como función de y, entonces son continuas a derecha y monótonas. Esto fíjense que surge de la propia definición, ¿no? Porque f de xy en xy es la probabilidad de x menor o igual que x chiquita y menor o igual que y chiquita. Así que pueden copiar la demostración que tenemos para variables aleatorias y van a ver que es exactamente igual. De la misma forma, podemos definir que es f de x menos y, lo vamos a definir esto como el límite cuando u tiende por debajo a x de f de ui, y al igual que pasaba con una variable, estos límites existen, tanto este como al revés. Si hacemos f de x y menos, que es el límite cuando b tiende a i por debajo de f de xb, y después también lo podemos hacer conjuntamente, ¿no? ¿Y qué es f de x menos y menos? Bueno, ahora tomamos las dos juntas. U tiende a x por debajo, b tiende a i por debajo. No sé por qué estoy haciendo dobladitas las flechas en vez de derechitas. Hacemos f de v. Bueno, lo que hay que probar es que estos tres límites existen, ¿no? Y por lo tanto podemos definir estas cosas así. Estas son definiciones, las tres. Tercero, podemos tomar límite yendo a infinito. Fíjense que si fijamos qué es esto de f de x infinito, es el límite cuando i tiende a infinito de f de xy. ¿Y qué estaría representando? Acuérdense que f de xy es la probabilidad de x menor o igual que x y menor o igual que y. Así que cuando tomamos límite cuando i tiende a infinito, eso nos debería estar tendiendo a la probabilidad de que x sea menor o igual que x y y sea menor o igual que r, o sea que y menor o igual que infinito, perdón, ¿no? Entonces es como que no estamos pidiendo nada sobre y, pero sí estamos pidiendo que x sea menor o igual que x. Acá me estoy tragando los xy. En todos lados donde dice f es lo mismo que f de xy. Entonces es bastante creíble y vamos a definir, esta es nuestra definición de f de x infinito, y yo digo que esto da fx de x chiquita, la probabilidad de que x sea menor que x, y lo mismo podemos hacer con el y. Si tomamos el límite cuando x tiende a infinito de f de xy, esto es igual, o sea, esta es la parte que hay que probar, ¿no? O sea, acá hay que probar que existe, mejor dicho, hay que probar que esto existe y que es igual a, esta flechita de acá, que es igual a esto. Y acá nos va a dar la probabilidad de que y sea menor o igual que y chiquita. Y por el contrario, si hacemos al revés y tomamos ahora el límite cuando x tiende a menos infinito de f de xy, ¿esto qué vendría a ser? Es como decir, queremos que x sea menor o igual que menos infinito y y menor o igual que y chiquita, pero x menor o igual que x no pasa nunca, ¿no? Porque x está en R, así que esto debería dar, a ver si coinciden, 0, y lo mismo que el límite cuando y tiende a menos infinito de f de xy. Bueno, en el mismo espíritu, ¿qué pasa si tomamos límite conjunto? Cuando x tiende a infinito y tiende a infinito. Acá ahora se parece más a cuando teníamos una variable y mandábamos x a infinito. ¿Esto qué sería? Que debería tener el límite de que x esté en R y y esté en R, y eso tiene que ser 1. Bueno, vamos a tener que seguir en una página nueva.
estábamos en 5, pasamos a 6. Bueno, supongo que agarramos ahora un A1 menor que B1 y un A2 menor que B2 y vamos a hacer lo siguiente, o mejor dicho, supongo que queremos calcular, antes nos interesaba calcular las probabilidades de intervalos abiertos, cerrados, etc. Supónganse que vamos a querer calcular ahora la probabilidad de que A1 sea menor que X menor o igual que B1. Esto era la más fácil de todas, si se acuerdan, porque cuando hacíamos esto para una variable era f en B1 menos f en A1. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con un vector, vamos a hacer acá lo mismo con i menor estricto acá y menor o igual acá. Entonces, ¿qué estamos queriendo calcular? Vamos a dibujar acá. Tenemos A1, A2, B1, B2 y estamos queriendo calcular la probabilidad de estar en este rectángulo, pero es un rectángulo un poco especial porque B1, el segmento B1 está, el segmento B2 está, perdón, está mal este dibujo, vamos de vuelta. Bueno, no hacía falta borrar todo, pero bueno, vamos de vuelta. Entonces, tenemos acá A1, B1 y acá tenemos A2, B2 y estamos mirando este rectangulito, pero X está entre A1, pero A1 no está contenido y B1 sí, o sea que acá tenemos, bueno, esto es medio feo, vamos a borrar esta que está acá y esta que está acá la vamos a hacer de vuelta. Y esta es lo que tiene que ser, es punteadita, ¿no? ¿Está bien? Estamos, bueno, esos dos segmentos no están contenidos, pero queremos la probabilidad de ese rectángulo. Y yo digo que esto es igual a hacer la siguiente cuenta, que es hacer f en B1, B2. Fíjense que hacer f en B1, B2, vamos a ver si sale bien, nunca hice esto con una tablet. F en B1, B2 nos da la probabilidad de estar debajo de todo este rectángulo infinito. O sea, de acá para la izquierda, ¿no? Es todo para toda esta zona de acá. Entonces, empezamos con F de B1, B2. Bueno, ciertamente pusimos de más. Entonces, podríamos empezar a sacar. Por ejemplo, yo sacaría F de B1 a 2. Si sacamos f de P1 a 2, estamos sacando todo esto. Bueno, ahora habría que sacar también esta parte que está acá, que es f de A1 B2. Bueno, y ahora resulta que sacamos dos de más, porque hay una parte, déjenme que necesito más colores, esta parte que está acá la sacamos dos veces. Así que vamos a sumarle f de A1 a 2. Bueno, tienen que demostrar eso. Y el ítem 7 es parecido al que hicimos para calcular puntuales. ¿Qué pasa si queremos calcular la probabilidad de que x sea igual a x chiquita y y sea igual a y chiquita? Bueno, por un paso al límite, como hicimos en el caso de variables aleatorias, yo digo que ustedes pueden calcular que esto es, digamos, es lo que acabamos de hacer, pero estoy tomando límite, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fxy menos f de x menos y menos f de x y menos, y tenemos que sumarle x menos y menos. Todas estas fórmulas la verdad que no son demasiado importantes para acordarse y todo, simplemente es más para tenerlas como ejemplo de que a partir de tener la función de distribución acumulada uno puede calcular
probabilidades, las probabilidades que quiera del vector. Por ejemplo, la probabilidad de estar en un rectángulo de esta pinta, o de que x sea igual a x chiquita y y sea igual a y chiquita, y por ejemplo combinando 6 con 7 pueden armar la probabilidad de estar en un rectángulo que contenga a los 4 lados del borde o que no contenga ninguno de los 4. Pueden calcular la que ustedes quieran, no nos vamos a pasar escribiendo fórmulas para eso, pero el que quiere piénsese una. Por ejemplo, cómo se calcula la probabilidad de estar en un rectángulo que contenga a toda su frontera o que no contenga a nada de su frontera, etcétera. Lo siguiente que vamos a hacer es considerar el caso discreto. Entonces, si x e y son variables aleatorias discretas, eso quiere decir que x tiene su función de frecuencia, px, y tiene su función de frecuencia, pi, y que tanto x como y tienen un conjunto numerable en el cual caen ahí con probabilidad 1. Entonces yo digo que tiene sentido definir la función de frecuencia conjunta, esta es la definición, que es la probabilidad de que x sea igual a x chiquita y igual a y chiquita. Y fíjense que esta es la definición, eso se llama función de frecuencia conjunta. Y fíjense que esto para que sea mayor que 0, tiene que pasar de que estas dos cosas sean positivas. Quiere decir que, digamos, si hay solo una cantidad numerable de x chiquitas para las cuales px es positiva y una cantidad numerable de y es para la cual está positiva, el conjunto de pares x y para los cuales esto es positivo también es numerable. Y no solo eso, fíjense que si sumamos sobre todos los x y, vamos a poner así en R2, vamos a poner pxy de xy, pero la convención es que estamos sumando solamente cuando, los valores para los cuales esto es positivo, que sabemos que es numerable, ¿está bien? Esta suma solo es, por más de que diga xy en R2, en realidad es una suma sobre numerables cosas, que estamos sumando sobre los x chiquita y chiquitas para los cuales esto es positivo. Y yo digo que esta suma es una unión numerable de eventos cuya probabilidad es 1. Bueno, lo vamos a hacer después. Yo digo que esta es 1, la hacemos después. Esta demostración. Pero empecemos con algo más fácil que nos va a llevar a esto. ¿Qué pasa si sumamos? Vamos a poner prop. ¿Qué pasa si sumamos pxy, pero no sobre todos los pares, sino solamente sobre todos los i's en R? Entonces yo digo que esto es igual a la probabilidad de que x sea igual a x y estamos sumando sobre todos los i's en un conjunto en el cual sabemos que y cae ahí con probabilidad 1, o sea que es lo mismo que poner la probabilidad de que y esté en R. Pero esto no es ni más ni menos que la probabilidad de que x sea igual a x chiquita, y por supuesto podemos hacer lo mismo con y, o sea que si sumamos sobre todos los x, lo que obtenemos es la probabilidad de que y sea igual a y chiquita. Y ahora fíjense que como estamos sumando, estas sumas son sumas de cosas positivas, una vez que sabemos estas dos cosas, ciertamente podemos tener esta cosa que está acá, porque sumar, la podemos escribir sumando primero sobre una y después sobre la otra. Entonces, ahora sumar sobre R2, ahora es inmediato que esto da 1, ¿sí? Simplemente aplicando las anteriores. Si sumamos sobre x nos da la probabilidad de igual y, que esto es ni más ni menos que p sub i de i,
y esto es P sub x de x. Entonces, como sabemos que sumar a esta, por ejemplo, sobre i da 1, o sumar a esta sobre i da 1, entonces sabemos que esto suma a 1. A estas cosas las vamos a llamar, cuando tenemos un vector, ¿se acuerdan que a esto lo llamé función de frecuencia conjunta? Y entonces, para distinguir a cada una de estas las vamos a llamar marginales, función de frecuencia marginal. Así que, bueno, ya lo habíamos visto con las funciones de distribución acumulada, pero ahora también lo vemos con la función de frecuencia, que la conjunta, lo podemos decir resumido esto, la conjunta determina la marginal, tanto para las funciones de distribución como las funciones de frecuencia. Y fíjense que también podemos recuperar, ¿cómo recuperamos fxy? Esto lo habíamos hecho en el caso discreto. Si queremos recuperar fxy y tenemos la función de la función de frecuencia, ¿qué podemos hacer? Tenemos que sumar sobre todos los u's menores o iguales que x, sobre todos los b's menores o iguales que y, sumamos pxy en v, y eso es ciertamente la probabilidad de que x sea menor o igual que y chiquita y y sea menor o igual que y chiquita. Bueno, por ahí a esta altura están pidiendo, por favor, por ejemplos. Voy a usar mi lado masoquista y vamos a esperar un poquito más. Ya vienen los ejemplos, pero déjenme un cachito más. Bueno, si agarramos dos variables aleatorias discretas, armamos un vector aleatorio que esencialmente podríamos decir que es un vector aleatorio discreto en el sentido de que encontramos que hay un conjunto numerable en donde cae con probabilidad 1, ¿no? Que es, digamos, uno lo puede pensar como si A era el conjunto que X caía en A con probabilidad 1 y B era el conjunto tal que Y caía en B con probabilidad 1 y A y B son numerables, eso era que el vector XY sea discreto. Entonces fíjense que como vector que el vector XY caiga en A por B quiere decir que X caiga en A y Y caiga en B, y yo digo que esto tiene probabilidad 1 y A por B es numerable. Entonces podríamos pensar que, digamos, si yo junto dos vectores aleatorios discretos, eso nos da si yo junto dos variables aleatorias discretas, eso nos da un vector aleatorio discreto, en el sentido de que hay un conjunto numerable en el cual cae con probabilidad 1. Si quieren convencerse de esto, o mejor dicho, si no están convencidos de que de esto, por ahí los convence este argumento, que es hacer cuál es la probabilidad de que XY no caiga en A por B. Y para que XY no caiga en A por B, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que o bien X no está en A, o bien Y no está en B. Pero esto es la probabilidad de la unión, así que esto es menor o igual que la probabilidad de que X no caiga en A, más la probabilidad de que Y no caiga en B. Pero esto, las dos son 0. Así que esto es 0. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con continuos. Entonces, vamos a poner así, vectores aleatorios continuos. Y vamos a dar una definición un poquito distinta que en el caso discreto. En el caso discreto, acuérdense que dijimos, bueno, si yo tengo dos variables aleatorias discretas, las junto y lo que tengo es un vector aleatorio discreto en el sentido este que acabamos de discutir. Entonces, nuestra definición para variables aleatorias continuas, vamos a empezar al revés, vamos a empezar con el vector y vamos a decir que el vector se dice continuo como vector aleatorio si existe una función de densidad, si existe una f de R2 en R no negativa de forma tal que cuando queremos calcular la función de distribución acumulada de xy, lo que tenemos que hacer es integrar de menos infinito a x, de menos infinito a y. O sea, fíjense que integrar en esta región debería darnos la probabilidad de que x sea menor o igual que x y menor o igual que y chiquita. Entonces esto debería ser
Bueno, como siempre escribí al revés los diferenciales. Y ahora estoy haciendo lío. Esperen. dB de U. Y esto queremos que valga para todo X, Y, en R. Entonces AF la vamos a llamar, al igual que en el caso discreto, densidad conjunta. Muy bien. Entonces, la observación que se ve de inmediato es que si queremos calcular la probabilidad si X, Y tiene densidad F, acá empieza la observación, y queremos calcular la probabilidad de que A sea menor que X, menor o igual que B, y que Y esté entre C y D, bueno, de la definición podemos ver que esto es integrar bueno, Y entre C y D, X entre A y B, F de X, y ahora primero de X de Y. Están en ese orden. ¿Está bien? Y más general, eso es inmediato de verlo. Esto no es tan obvio lo que voy a decir ahora, pero es cierto que para cualquier conjunto en R2 boreliano, integrando AF en ese conjunto nos da la probabilidad de que XY caiga en A. Entonces, ¿por qué? Una observación muy importante. ¿Por qué empezamos al revés con vectores aleatorios? Porque fíjense que si volvemos a nuestro ejemplo de que teníamos un uniforme 0, 1 y que Y es igual a X, entonces, bueno, como Y tiene que ser igual a X, el vector XY va a caer siempre en este segmentito que está acá. Así que si tomamos como A el vector de los XY que cumplen que X está entre 0 y 1 y Y es igual a X, o sea, ese segmento que está dibujado acá. Bueno, calculo que ustedes estarán de acuerdo que XY cae en A con probabilidad 1. Pero si agarran cualquier función razonable, integran sobre A, bueno, cualquier función que sea integrable, integrarla en un conjunto que mide 0, como es ese segmento en R2, esto tiene que dar 0. O sea, esto dice que el vector XY no tiene densidad. Así que ojo, X continuo y continuo no implica que el vector XY sea continuo. ¿Está bien? Por eso empezamos al revés. O sea, si juntamos dos variables aleatorias discretas, tenemos un vector aleatorio discreto. Si juntamos dos variables aleatorias continuas, puede que tengamos un vector continuo, puede que no, como es este caso. Bueno, propiedades. Entonces fíjense que si tenemos XY, un vector aleatorio continuo, o sea que tiene densidad F, entonces, bueno, primero, bueno, lo pusimos en la definición, pero digamos, creo que es fácil ver que necesariamente F tiene que ser no negativa. O sea, las densidades son no negativas, por definición. Segundo, bueno, lo vamos a poner como 1. ¿Qué pasa si integramos de menos infinito a más infinito, de menos infinito a más infinito a la densidad? Bueno, esto, si todo va como nosotros dijimos, esto debería corresponder a la probabilidad de que XY caiga en el plano y por lo tanto esto tiene que
ser 1. ¿Qué pasa si f es continua en un punto xy? Bueno, yo digo que podemos recuperar a f si derivamos respecto de x y respecto de y a la conjunta, a la distribución acumulada conjunta. ¿Por qué? Porque la demostración de esto es, no hay que hacer nada, es que f de x, recuerden que f de xy en xy es integrar de menos infinito a x, integrar de menos infinito a y, a la f chiquita de v. Así que si aplican dos veces el teorema fundamental del cálculo, obtienen eso que está ahí. Y tercero, súper importante, nuestra famosa fórmula del estadístico inconsciente, que vamos a ponerlo así para evitar la discusión sobre cómo se escribe. Yo digo que si agarramos una función integrable, no la función, g tal que g de xy, o sea, voy a poner así, g definida, va a agarrar al vector y lo va a mandar a R, o sea que g de xy ahora es una variable aleatoria, entonces g de xy es integrable. Yo digo que entonces, ¿se acuerdan que decía que si queremos calcular la esperanza de una función de mi variable, en este caso ahora es un vector, bueno, había que hacer integrar, ahora las variables, para una variable era de menos infinito a infinito, para un vector va a ser en el plano, integramos en todo el plano, a g de xy por la densidad. Y la demostración de esto es exactamente igual al caso de variables aleatorias, la que hicimos la última clase. No, es repetir paso por paso, lo único que, bueno, donde hay variables poner vectores, pero si revisan la demostración van a ver que se puede copiar todo tal cual, no hay que hacer nada distinto. 4. Bueno, así como en el caso discreto, a partir de la función de frecuencia conjunta pudimos recuperar las marginales integrando en cada una de las variables, uno podría esperar que pase algo parecido en este caso, y es cierto. Entonces el enunciado es el siguiente, que la densidad, pues mejor dicho, si xy, bueno, nuestro xy es conjunto, entonces el 4 dice que x e y son variables aleatorias continuas y sus densidades son, bueno, la de x se calcula, uno podría pensar, bueno, si antes sumamos sobre todo los i's para recuperar la de x, en el caso discreto, bueno, en el caso continuo, integramos a la conjunta respecto de y. Y si queremos la de y, integramos a la conjunta respecto de y. Fíjense que uno puede pensar a esto, bueno, si estamos integrando si uno piensa que está en el plano y fijamos un x chiquita y estamos integrando de menos infinito a menos infinito, o sea que estamos integrando esta región, uno podría pensar, bueno, estamos de alguna forma calculando infinitesimal la probabilidad de que x esté en x y que y esté en cualquier lado, entonces, bueno, tiene sentido pensarlo como esa integral. Y la demostración de esto, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿se acuerdan que lo de siempre? O sea, calcular funciones de densidad es difícil porque no tiene una definición explícita, sino que es una función que verifica. Pero entonces lo que
lo que podemos hacer es observar que fx en x chiquita, ¿quién es? Nosotros ya vimos que fx chiquita es el límite cuando y tiende a infinito de hacer la acumulada conjunta en xy. Pero nosotros sabemos que la acumulada conjunta es el límite cuando y tiende a infinito de la integral de menos infinito a y de menos infinito a x de la densidad en v de u de b. Pero esto, por definición, es la integral de menos infinito a más infinito. Déjenme integrar al revés, que puedo hacerlo porque estamos integrando algo que es no negativo. Voy a poner acá hasta x f de v. Ahora tengo que poner primero db y después de u. Entonces ahora podemos ver que la acumulada se calcula integrando a esta función. ¿Está bien? Entonces, si encontramos que hay una función de forma tal que para calcular la acumulada en x chiquita es integrar de menos infinito a x chiquita a esa función, nosotros vimos que esto significaba que esto es la densidad de x, de x grande en x chiquita. ¿Está bien? No en x chiquita. Bueno, mejor dicho, esto dice que la densidad de x en x chiquita es la integral de menos infinito a más infinito de f de x y de y. Bueno, y por supuesto la demostración para y es exactamente igual, solamente cambiando las letras. Y por último, 5. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que si tenemos dos variables aleatorias, esas variables aleatorias eran independientes si solo si su función... Bueno, y por último, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto, vine con repaso, recordar primero? Nosotros habíamos visto que si teníamos dos variables aleatorias eran independientes si solo si cuando uno quería calcular la probabilidad de x menor o igual que chiquita y menor o igual que y chiquita, eso uno lo calculaba como fx en x chiquita, fi en y chiquita. Que ahora esto lo podríamos reescribir en el lenguaje que tenemos ahora, o sea, que lo que está a la izquierda, fíjense que es la conjunta en xy. O sea, lo que estamos diciendo es que la conjunta se tiene que factorizar. ¿Está bien? Eso es simplemente reescribir. Bueno, lo que dice 5 es que esto se hereda, se transmite para las densidades. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que x e y son independientes si y solo si f, se escribe como el producto de las densidades. Esta es la densidad de x, que ya vimos que existía, y esta es la densidad de y, que ya vimos que existían. Bueno, y vamos a ver que en realidad no hace falta que valga para todo xy, sino que alcanza con pedir que esto valga para todo xy, tal que f es continuo en ese punto. Y la demostración de esto no es nada complicada, es simplemente observar que acabamos de probar que la densidad
de xy, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, en los puntos de continuidad se calcula como la derivada segunda, una vez respecto de x, una vez respecto de y, de la acumulada en xy. Bueno, pero esto es, bueno, voy a hacer para un lado y la vuelta la van a hacer ustedes, que es inmediata. Bueno, si la acumulada se factoriza, esta derivada la puedo calcular como la derivada, bueno, vamos a poner la derivada segunda de xy, de f de x en x, fi en y, pero esto coincide con la derivada respecto de x chiquita, de fx en x chiquita, por la derivada respecto de y, eso es lo que pasa cuando una función se factoriza, ¿no? De una derivada respecto de una variable y después respecto de la otra, pero esto nosotros ya vimos que esto era f, la densidad de x, y esto es la densidad de y. Así que esto es fx en x chiquita, fi en y chiquita. Así que probamos que si las acumuladas se factorizan, las densidades se factorizan. Y la vuelta es inmediata, simplemente escribiendo a la acumulada como integral de las densidades. Y esa les queda de ejercicio. ¿Está bien? La vuelta es ejercicio. Bueno, vamos a terminar esta parte de la clase con un ejemplo, que en realidad es ejemplo y definición al mismo tiempo. Entonces vamos a agarrar un boreliano en el plano y vamos a decir que xy es uniforme en B, o a veces vamos a escribir directamente uniforme en B así. Bueno, la idea que es que nosotros tenemos nuestro conjuntito boreliano y vamos a elegir un punto al azar uniformemente en este conjunto. Entonces, al igual que cuando hicimos en una variable con un intervalo, lo que queremos es que ninguna región sea más favorable que otras, y entonces conjuntos, o sea, si yo agarro un conjuntito, una bolita por acá, va a tener cierta probabilidad, y si yo agarro esta misma bolita y la pongo en otro lado, la pongo acá o acá, queremos que esa probabilidad sea la misma. Entonces, yo creo que es bastante intuitivo que si uno quiere que pase eso, lo que necesita es que la densidad sea constante, y como necesitamos que la densidad integre 1, lo que vamos a hacer es vamos a llamar esto a la medida de B, y vamos a poner como función de densidad 1 sobre la medida de B por la indicadora en B de xy. Perdón, esto no es x, sino que es xy. Entonces, la observación, esto lo pueden hacer ustedes, es una cuenta inmediata, que es que la integral en R2 de f de x de y da 1. Y entonces, si tenemos un vector aleatorio que tiene esta función de densidad, vamos a decir que es uniforme en B. Y entonces, una cosa que uno tiene en mente, por ejemplo, si tomamos B como la bola de centro 0 y radio 1, entonces uno tiene un circulito acá, centrado en el origen, y uno lo puede pensar como que el experimento es lanzar un dardo y ver dónde cae, y uno dice, bueno, si es un jugador experto, por ahí tiene más probabilidad de acertar cerca del origen que lejos del origen, pero si es un amateur, uno puede pensar que, bueno, que va a pegar uniformemente en cualquier lugar del círculo. Entonces xy cae en cualquier lugar del círculo, entre comillas, con igual probabilidad. Y lo que podríamos preguntarnos es, bueno, acabamos de ver que si tenemos un vector aleatorio continuo, este es continuo porque tiene densidad, las variables aleatorias que lo componen son continuas, y podríamos tratar de calcular quién es fx. Y nosotros vimos que la densidad de x en un x chiquita se calcula integrando desde menos infinito a más infinito a la conjunta.
respecto de y. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto es, tenemos que agarrar un x, por ejemplo este x que está acá, y integrar en esta línea. Entonces es bastante claro que, bueno, recuerden que este punto que está acá es el 1, este es el menos 1, entonces es bastante claro que si x no está entre menos 1 y 1, esta integral va a dar 0. Ahora recuerden que nuestra densidad vale 1 en el circulito este y 0 fuera de él. Entonces es fácil ver que esto da 0 si x no está, bueno, la consideramos abierta la bola, así que vamos a poner en el menos 1, 1. ¿Y qué pasa si x está entre menos 1 y 1? Bueno, si tenemos un x, por ejemplo, que está acá, bueno, tenemos que integrar en esta línea, pero también sabemos que, salvo entre estos dos puntitos que están acá, o sea, esta parte que está acá es cuando f no es 0, y en esta parte de la línea y esta parte de la línea es 0. Así que lo que nos va a quedar es, bueno, y también sabemos que este punto que está acá es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y este punto que está acá es menos raíz cuadrada de 1 menos x, o sea, mejor dicho, es y igual a esto, ¿no? Y igual a esto. Entonces lo que tenemos que integrar es desde menos raíz de 1 menos x cuadrado hasta raíz de 1 menos x cuadrado a la función de densidad que vale 1 en esa región. Diferencial y esto da ni más ni menos que 0 cuando x no está entre menos 1 y 1, y esta integral es muy fácil, simplemente 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado cuando x está entre menos 1 y 1. O sea que esto es la función 2 veces raíz de 1 menos x cuadrado por la indicadora de que x esté entre menos 1 y 1. Podríamos ponerlo cerrado acá si prefieren para que esté bien definida, pero acuérdense que lo que vale la densidad en un punto no cambia nada, la pueden definir como quieran en esos dos puntos. De todos modos, justo acá nos quedó una cosa que es continua, ¿no? O sea, esta densidad, fíjense que vale en menos 1 y en 1 vale 0, y acá es como una especie de círculo, pero digamos está multiplicado por 2, está escalado al doble, ¿no? Cuando llegamos acá, este es 2, no 1. Así que es eso, es un circulito estirado en la variable y, un cacho de elipse. Está bien, esto es fx, y este es x. Muy bien. Bueno, fi por simetría, la marginal de i, tiene que ser exactamente lo mismo. Así que fi es 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado por la indicadora entre menos 1 y 1 de i. Así que ahora tenemos las dos densidades y uno podría preguntarse si son independientes. Pregunta, ¿son x e y independientes? Entonces les propongo que pausen un ratito el video, que piensen, y después de pausarlo hagan la pausa. Y después de pausarlo, ahora pueden seguir con esto. Yo digo que la respuesta es que no. Y bueno, pueden responder de muchas maneras demostrar que no. Una simplemente es chequear que hay que mostrar que fx por fi es distinto de fxy. Fíjense que con encontrar un punto en donde sean continuas y no pase esto, ya está, ¿no? O sea, digamos, para que sean independientes, esto tiene que ser igual en todo punto de continuidad. Así que con encontrar un punto en donde sea continua y no pase esto, ya está. Y bueno, ustedes simplemente multipliquen y van a ver. O sea, digamos, fíjense que cuando hacen fx por fi, da una cosa que está muy lejos de ser una constante. Eso es una forma de verlo. Y otra forma de verlo es que si miran fx por fi, voy a tener que pasar de página. No, lo voy a hacer en este costadito, porque quiero mantener esta página.
Fíjense que si hacen fx por fi, sin hacer la cuenta de cuánto da, fx por fi es no nula, o sea, hay que hacer, esta es fi, esta es fx que está acá, y da un número que es 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado por 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado, que eso es distinto de 0 siempre y cuando x esté entre menos 1 y 1, y esté entre menos 1 y 1. O sea que cuando dibujamos el conjunto en donde el producto no es 0, es todo esto. ¿Está bien? Esto para tenerlo en cuenta para situaciones más generales. O sea, fx por fi es no nula en toda esta región. Bueno, pero nosotros ya vimos que la región en donde fxy es no nula es esta. O sea que hay un montón de lugar. La región en donde la conjunta es no nula es esta. O sea que tenemos todas estas regiones que están por acá. En toda esta región de acá, la que estoy pintando de verde, más toda esta región de acá, más toda esta región de acá, no sé si verde fue una buena elección, más toda esta región de acá, en toda la parte verde, fx por fi es no nula, mientras que fxy es 0. Así que ciertamente no pueden ser independientes.